Vamos a dar la bienvenida a todos los que se están conectando, que ya están acá en la sala y se van conectando también al live. Por un tema técnico se está transmitiendo desde mi live personal, no desde la página del Billings. Te pido disculpas por esos inconvenientes, luego a lo que lo vean. Eh, Mi nombre es Ezequiel Ortiz, como ya algunos me conocen, y hemos eh, dado continuidad a esta iniciativa desde octubre, que tuvimos el taller Hablemos de Sexualidad, y entonces estamos haciendo charlas mensuales con temas de, de interés, a veces no temas tan de moda, pero que ustedes van a ver que son muy importantes para, para el bienestar nuestro propio, para la educación de nuestros hijos y para el bien de la sociedad que tanto necesita realmente cambiar, mejorar para estar mejor todos. Tenemos en la sala a nuestro invitado de la noche, que es Godfrey Félix. Yo voy a leer una semblanza que él me envía, es en primera persona, es de Godfrey. Eh, Creo que sí, está por aquí. Godfrey Félix nos dice: empecé mi formación cristiana en la parroquia Santa Teresa de Jesús con Menador Elías Piña, formando parte del grupo de monaguillos, donde tuve la oportunidad de recibir continuamente una formación y madurez cristiana. Esta formación me permitió formar parte de los coordinadores hasta llegar a alcanzar, por la gracia y la voluntad de Dios, la oportunidad de dirigir el grupo y de transmitir sus enseñanzas y experiencias a otros adolescentes y jóvenes, quienes a su vez llegaron a alcanzar esa misma responsabilidad cuando decidí emprender el viaje a Santo Domingo para realizar mis estudios universitarios de la carrera de contabilidad. Nos sigue diciendo Golfi: en esta misma parroquia tuve la oportunidad de formar parte de los catequistas, especialmente en el grupo de adolescentes que finalizaban su formación de iniciación cristiana, bautismo, confirmación y comunión. También formé parte de la pastoral familiar de esa parroquia, recibiendo una formación cristiana que le permitió integrarse al grupo de coordinadores hasta llegar a ser coordinador responsable de esa pastoral. Luego de llegar a Santo Domingo, mientras estaba viviendo con mis hermanos, recibí la invitación de mi prima Jenny Medina para formar parte del grupo para el grupo de jóvenes La Paz de Cristo, que se reúne en la capilla Cristo del Perdón de la parroquia Nuestra Señora de la Paz. En esta comunidad tuve la oportunidad de conocer la renovación carismática católica, que me permitió fortalecer el don de la fe y crecer en la relación más íntima con Dios, a través de la oración, la formación cristiana y testimonio que recibía de los servidores y servidoras en esta comunidad. Tuve la oportunidad de encontrar hermanos y hermanas, amigos y amigas que reflejan el rostro de Cristo y que a través de las múltiples actividades cristianas y sociales me permitieron mantenerme firme en la vida cristiana. Durante varios años en el grupo de oración de paz, de oración La Paz de Cristo, Dios me concedió la oportunidad de ir asumiendo más compromisos en el servicio, formando parte del Ministerio de Intercesión, equipo de colaboradores, servidor responsable, asesoría. También junto con algunos miembros del grupo de oración La Paz de Cristo, formé parte de un ministerio de evangelización que realizaba diversos retiros en esta ciudad y en el interior del país. Desde mi llegada a la capilla Cristo del Perdón, he estado participando y apoyando las diversas actividades de evangelización y formación cristiana. En esta breve semblanza sobre mi vida cristiana, estamos hablando de nuestro invitado, Godfrey Félix, me ha permitido crecer y madurar en la vida cristiana y adquirir una experiencia que por la gracia de Dios, entre otras bendiciones, ha producido los frutos de escribir 2 libros sobre la castidad. Y por eso él es hoy el invitado de la noche para hablarnos de ese tema, castidad masculina. Vamos a pedirle a nuestro hermano Lino
que para hacer el inicio formal nos dé la oración inicial. Lino, puede abrir tu micrófono. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te damos las gracias en esta noche que nos has permitido estar aquí en esta reunión, mi Dios, en la que para tu honra y tu gloria estoy con toda mi familia que vamos a participar de ellos. Te pedimos, Señor, te presentamos a nuestro hermano que va a compartir con nosotros esas enseñanzas. Mira la preparación, mira el deseo, mira la entereza que él ha puesto, toda la enseñanza que él nos trae, que podamos abrir cada uno de nosotros que estamos en este Zoom ahora y aquellos que nos van a ver en un futuro, un mañana, para que se puedan dejar llenar de estas enseñanzas que el Señor nos trae a través de nuestro querido hermano. Pedimos su bendición de nuestro Padre Celestial sobre él, para que pueda, Señor, expresarse según tu voluntad. Y también pedimos la bendición para cada uno de nosotros, lo que estamos aquí ahora y lo que vamos a escuchar este mensaje más adelante, para que tú abras nuestra mente, nuestro corazón y podamos recibir eso que tú tienes para cada uno de nosotros, según sean las situaciones que tenemos. Tú sabes, Señor, lo que nos traes. Nos presentamos ante ti con la oración que tú nos enseñaste. Digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Recibimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias y saludos a toda la familia. Entonces, con ustedes, sin más, nuestro invitado, Godfrey Félix. Adelante, Godfrey, bienvenido y muchas gracias por tu disposición y ánimo de desarrollar este tema tan hermoso. Puedes abrir tu micrófono. ¿Se escucha? Ahora sí, te escuchamos. Sí, Ahora sí. Entonces, para mí es un placer estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes, nuestros hermanos, este tema de la castidad. Me siento verdaderamente regocijado y agradecido de Dios. Entonces, para empezar, lo primero que tenemos que tener pendiente es que todos nosotros, como seres humanos, estamos llamados a agradar a Dios con nuestras vidas, poner a Dios en primer lugar, practicar su palabra y todo eso que se nos enseña desde la catequesis inicial, de un modo u otro, está relacionado con las virtudes cristianas. Entre estas tenemos la virtud de la castidad. ¿Qué nos enseña la iglesia? Primeramente, todo bautizado está llamado a vivir la virtud de la castidad. Desde el bautismo nos hacemos hijos de Dios cristianos y estamos llamados a vivir la castidad. Obviamente que no todas las personas conocen esta verdad y conocen este llamado. Durante la historia ha habido mucha confusión con relación a la castidad. Y eso es lo primero que tenemos que, que aprender, conocer o más, o tener bien claro.
Por ejemplo, dentro de la misma iglesia católica hay mucha ignorancia, hay mucha confusión con relación al tema de la castidad. Si le preguntamos quizá a muchos feligreses qué es la castidad, la van a relacionar en su gran mayoría solamente con la vida consagrada. Hoy nuestro mundo, nuestra sociedad necesita conocer verdaderamente el significado de la virtud de la castidad, para no pensar que simplemente es una virtud que está relacionada a la vida consagrada. Entonces, para ir entendiendo, vamos a presentar la castidad en sus modos de vida o estado de vida. ¿Cuál es el primero? O uno de ellos. El, el, el que más conocemos es la castidad relacionada a la vida consagrada. Son los votos de obediencia, castidad y pobreza que hacen los consagrados, ya sea, por ejemplo, los sacerdotes o los religiosos. Y las monjas hacen su voto de castidad y viven su consagración a Dios practicando otras virtudes, entre estas la virtud de la castidad. Tenemos la castidad que corresponde a los esposos. Más adelante la vamos a explicar. Y tenemos la castidad que corresponde a los solteros, a las personas solteras, a la persona que se están preparando para el matrimonio, o aquellas personas consagradas. Por ejemplo, hay laicos, hay laicas. Entonces, más o menos, ya tenemos una visión de que cada uno de nosotros, sin importar la jerarquía de la iglesia, está llamado a vivir la virtud de la castidad. Entonces, para empezar o para continuar, ya vamos a definir la virtud de la castidad. O sea, hay múltiples definiciones, pero lo primero que tenemos que entender es que como virtud, la castidad es un don, es una gracia que todos los días debemos de pedírsela al Señor. Pero eso es cuando ya somos conscientes de esa virtud. Si una persona no está verdaderamente evangelizada, no va a entender el verdadero significado de la virtud de la castidad y lo va a ver como algo imposible. Por eso, lo primero es lo que la iglesia enseña, una evangelización básica, bautismo, confirmación y comunión. Todos esos sacramentos nos van preparando, nos van fortaleciendo en la fe y nos van impulsando a ser testigos de Cristo donde quiera que estemos. Entonces, es muy importante entender que la palabra castidad o la virtud de la castidad sí está en la Biblia como uno de los frutos del Espíritu Santo, que es la templanza, de la cual viene lo que es la continencia. Y ahí está ligada como fruto la virtud de la castidad. Entonces, ¿qué es la castidad? Es esa virtud que nos permite orientar conforme a la voluntad de Dios nuestra sexualidad. Cada uno de nosotros
es un ser sexual, hombre y mujer. Eso es lo que Dios ha creado y nos enseña desde el Génesis. Y desde el principio, el deseo de Dios era que el hombre fuera inmortal, pero a raíz del pecado y de la desobediencia, viene lo que es esa ruptura de la relación entre el hombre y Dios. Y entonces, para restaurar esa relación con Dios y la misma naturaleza humana, estamos llamados a practicar la virtud de la castidad. Cada uno de nosotros, como hombre y mujer, tiene ese deseo, tiene ese impulso sexual que es normal, que es natural. Y Dios lo ha creado. ¿Qué dice Dios en el Génesis? Y vio Dios que todo era bueno, sobre todo cuando creó al hombre y a la mujer. Y vio Dios que todo era bueno. Lo malo es esa corrupción del pecado, cuando el pecado y esa naturaleza de la concupiscencia es la que domina la naturaleza humana. El ser humano está llamado a elegir. Dios le ha dado la libertad de elegir entre el bien y el mal. Entonces, ¿cómo vamos a elegir el bien si no nos formamos, si no hay conciencia? Por eso es que hay muchos jóvenes, adolescentes y hay muchas personas que por falta de conocimiento de la verdad del evangelio y de ese evangelio, el conocimiento de la virtud de la castidad, toman decisiones erradas en la esfera de la sexualidad y ellos la justifican. ¿Por qué? Porque actúan en función de la concupiscencia humana y aparentemente se justifica como el mundo lo justifica. El deseo es bueno, el placer sexual es bueno, no hay que esperar hasta el matrimonio. Y ante todo eso viene el relativismo moral a, a poder distorsionar la verdad que Dios nos enseña. Viene el relativismo moral a distorsionar esa verdad en muchos jóvenes y muchos adolescentes que tristemente no entienden el verdadero significado del sexualidad. Entonces, la castidad es esa virtud que nos conduce a vivir. ¿Se está escuchando? Ahora se escucha. Se fue un momentito. Ah, Se escucha ahora, gracias. Aparentemente hay algún problema de conexión. Y pedimos disculpas. Godfrey, si nos escuchas, a veces no sé, a veces es el mío que se pone un poquito lento.
Si los que están en la sala me escuchan, pueden dejarme Te saber. escuchamos a ti, pero a Godfrey A no. Godfrey no. Ah, ok, gracias. Se parece que se le ha presentado algún inconveniente con la red. Sí, así ha sido porque acabó de entrar nuevamente. Te vemos ahora, Godfrey. ¿Se escucha? Ahora se escucha. Ok, ok. Entonces, Adelante. ya tenemos esa primera definición. ¿Qué es la virtud de la castidad? Podemos seguir investigando o profundizando, pero lo esencial y lo fundamental es que nos conduce, nos prepara y nos capacita para vivir plenamente nuestra sexualidad. Entonces, esa, ¿cuál es el vicio o el pecado capital con el cual tenemos que contrarrestar la castidad? El ser humano, sobre todo los hombres, por la naturaleza y por el deseo sexual, que es más fuerte en el hombre que en la mujer, vive constantemente la lucha entre agradar a Dios o dejarse llevar por el deseo sexual, por el placer, por lo que le indica el instinto. Entonces, somos y seremos verdaderamente libres cuando vivimos y practicamos la castidad. El hombre y la mujer que se dejan llevar por las pasiones desordenadas no son verdaderamente libres porque son esclavos del pecado. Entre esto, el pecado capital de la lujuria. Entonces ahí tenemos, para cada pecado capital, hay una virtud con el que Dios nos concede la gracia de vencer ese pecado. Y ahí entra lo que es la castidad. ¿Cómo debemos de vivir y de practicar la virtud de la castidad? Lo más importante es crecer en la fe. Por ejemplo, los niños deben recibir la catequesis, la formación de la catequesis. A través de esa catequesis van a recibir esa formación que los va a enamorar de la presencia de Dios y van a ir creciendo. Y cada sacramento le va a permitir fortalecer su relación con Dios. Cuando los adolescentes o ya preadolescentes llegan a recibir la comunión, ya al recibir el cuerpo de Cristo, deben ser plenamente conscientes de que su vida se están configurando con el Señor, con la presencia plena de Jesús en la Eucaristía. Y para dar fruto y reflejar esos frutos donde quiera que estén, necesita la virtud de la castidad. Entonces, como es una virtud, humanamente no podemos alcanzar la castidad con el propio deseo humano, ni podemos alcanzar la castidad simplemente con conocimientos intelectuales. Se necesita la gracia de Dios. Se necesita una vida sacramental. Necesitamos una vida de oración. Necesitamos, sobre todo, la Santa Misa,
mínimamente dominical, y obviamente que cada vez que tengamos la disponibilidad de participar en la Santa Misa, es necesario, porque ahí es donde vamos recibiendo las gracias, las fortalezas, los dones espirituales que nos van a permitir vencer las pruebas y las tentaciones y fortalecer cada día más nuestra vida. Necesitamos una vida de adoración eucarística. Necesitamos también enamorarnos de la palabra de Dios, meditar su palabra, deleitarnos en su palabra. Necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. Necesitamos establecer una relación estrecha, íntima también, con la Virgen María, con San José, y también conocer a profundidad nuestra fe. Entonces, la castidad como virtud, tenemos que verla como un entrenamiento. Está de moda, el gimnasio está de moda, tener un cuerpo fitness está de moda, medir las calorías y otras cosas más. El ser humano, son muchas personas que ahora mismo se enfocan más en el cuidado de lo exterior, más que lo interior. Y como cristianos estamos llamados a cuidar el estado de nuestra alma. Si entrenamos el cuerpo día tras día, vemos los resultados y entendemos que ese resultado no se logra de un día para otro, sino a través de un sacrificio continuo, perseverancia, disciplina. Todo eso tenemos que relacionarlo con mayor firmeza y con mayor determinación para el cuidado de nuestra alma, de nuestra vida espiritual y de nuestra comunión con Dios a través de la práctica de las virtudes. Hoy estamos haciendo énfasis en la virtud de la castidad. ¿Qué nos enseña? Que no es una virtud que se alcanza de un día para otro, sino que día tras día, libremente, nos vamos poniendo en las manos del divino alfarero, que es Dios, que nos conoce a cada uno de nosotros. Y con sinceridad vamos experimentando esa fuerza interior humana que nos impulsa a lo fácil, a lo rápido, a lo que el mundo nos presenta como que está al amor. Y todo lo contrario, ese deseo interior de querer agradar a Dios. ¿Qué dice San Pablo? Hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. Porque no basta desear el bien, se necesita la gracia del Espíritu Santo para poner en práctica el bien, ese deseo que hay en cada uno de nosotros. Todos nosotros, hombres y mujeres, día tras día, estamos llamados a tomar decisiones con nuestra sexualidad. Y ahí es donde entra la práctica de la virtud de la castidad. No se puede quedar en lo intelecto, no se puede quedar en el deseo, sino que estamos llamados a practicar esa virtud. ¿Dónde estamos llamados a practicar la castidad?
en todos los ambientes de nuestra vida, hombres y mujeres. El título hace referencia a la castidad masculina, pero también la mujer tiene que practicar la virtud de la castidad. ¿Dónde practicar esa virtud? Como cristianos, no solamente debemos serlo dentro de la iglesia. Muchas veces es más fácil ser cristiano dentro de la iglesia junto con nuestros propios hermanos de comunidad y en nuestra familia. Pero ahora mismo, nuestra sociedad necesita personas valientes, hombres y mujeres, que le digan sí al Señor y que le den la espalda a la corriente del mundo, que es el relativismo. El ambiente escolar, para los que están en las escuelas, en los colegios, el ambiente laboral, para los que estamos trabajando, el ambiente familiar dentro de la familia y el ambiente social. Ahí también estamos llamados a practicar la virtud de la castidad. El hombre, por ejemplo, para entender la castidad, debemos de mirar nuestro estado de vida. Si estoy casado, si estoy soltero, si estoy viudo o si estoy separado. Tomando en consideración ese estado de vida, mi vida espiritual, mis decisiones, incluso mis apostolados, deben de reflejar los frutos de mi vida, de mi vida espiritual y del estado en el que estoy. Por ejemplo, los que están casados deben de vivir la virtud de la castidad dentro del matrimonio. Hay muchas personas que si le preguntamos ahora mismo afuera, ¿qué es la castidad? ¿O te gustaría que tu esposo o tu esposa fuera casta? No saben qué responder porque piensan que la castidad es no tener relaciones sexuales. Y y una cosa es no tenerla, pero depende del estado. Y hay personas que creen que para ellos la castidad es estar casado y no tener relaciones sexuales, que es todo lo contrario. Porque la castidad para los cónyuges es fidelidad y exclusividad para esa pareja que Dios le ha concedido y le ha regalado a través del sacramento del matrimonio. ¿Qué ataca el maligno? ¿Qué ataca la sociedad? Los matrimonios sanos. El hombre y la mujer que quieren ser fiel a Dios, fiel a su esposa, van a experimentar diariamente esa fuerza, esa tendencia natural hacia la tentación. Y la iglesia nos enseña que las tentaciones no son malas en sí mismas, ni el placer sexual es malo en sí mismo. Las pasiones son ordenadas y desordenadas. La pasión ordenada es esa pasión que se vive a través de la virtud de la castidad. El esposo siéndole fiel a su esposa y viceversa. Ahí también entra la responsabilidad paternal, que es la responsabilidad de los padres con sus hijos. Desde el embarazo ya hay una responsabilidad, ya hay una vida, ya hay un regalo, ya hay un don que Dios le ha concedido a esa familia. Y es como un tesoro que hay que custodiar. Entonces ya los padres
los cónyuges no van a ser solamente a tener el compromiso de ellos mismos, sino de una nueva criatura que Dios le ha dado. Esa criatura va a nacer, va a crecer, ¿y qué va a necesitar? Algo importante que le va a marcar desde su niñez y que puede impactar favorable o desfavorablemente su adolescencia, que es la afectividad. Un padre y una madre deben ser muy afectivos con sus hijos, estar atentos. Todo es importante y necesario, la parte material, la parte espiritual. Pero nuestra sociedad tiene una presión material que muchas veces reduce la paternidad y la maternidad a satisfacer las necesidades económicas y se olvida de la espiritual. Y las dos son necesarias. Si el padre y la madre casados por la iglesia no se preparan y no conocen a profundidad la virtud de la castidad, no van a saber cómo transmitir esa enseñanza a sus hijos, sea hembra o varón, de acuerdo a la edad en la que va creciendo, en la niñez, en la preadolescencia y en la más difícil y crítica que es la adolescencia. ¿Me escucha? Tienes dos equipos abiertos, entonces uno... no. Sí, disculpen. Ahora, dos equipos muy cerca hacen feedback. Tienes que cerrar, o sea, tienes que sacarle el audio a uno. Si tú me dices a cuál, yo te puedo ayudar. Fíjense cómo la adolescencia está Ahora, turbó la parte técnica, señores. Pero esto ¿se pasa. escucha? Ahora te escuchamos. ¿Se escucha bien, verdad? Ahora sí. Entonces, Es que te quedaste en la es adolescencia. muy importante y necesaria la formación. ¿Ah? Que se dice que tienes un Se poquito fue de... se fue la... Ahora volvió. ¿Me escuchas bien? Volvió, ok. Entonces, sí, sí, para no perder el hilo, tenemos en la adolescencia esa etapa que es muy importante en la que los padres deben de estar atentos a sus hijos. Cómo van creciendo, no solamente a nivel físico, sino cómo van madurando. ¿Cuáles son los entornos, las amistades que tienen? Conversar con ellos, entablar o establecer una relación de confianza, porque hay muchos hijos que tienen muchas inquietudes y si los padres no le prestan atención, ellos lo más fácil que ellos van a hacer es ir al internet a buscar respuesta o van a buscar respuesta con sus amistades o con otras personas que la pueden confundir. Inclusive tenemos muchos psicólogos que son relativistas y que pueden confundir el pensamiento de nuestros adolescentes o pueden mal influenciar en la visión que ellos tengan de la sexualidad. Lo primero y lo más importante de los padres es y debe ser su testimonio. Su testimonio, su compromiso espiritual, porque una cosa es
lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. La coherencia es fundamental. Y después es importante y necesario que los hijos puedan libremente sentirse enamorados y atraídos por el llamado de Dios. No es lo mismo una educación donde los hijos van a la iglesia porque hay que ir, porque los padres los llevan o lo obligan psicológicamente, a cuando esos adolescentes previamente ya se sienten enamorados de Dios, de la Eucaristía y de la palabra. Eso es muy importante y necesario. Lograr que los hijos asistan a la presencia de Dios libre y que se sientan enamorados del Señor. Y eso se logra con un tiempo de calidad. Por ejemplo, la oración en el hogar es importante, es necesaria. La iglesia siempre enseña que la familia es la iglesia doméstica. Y ahí los hijos no van a aprender a orar o no deben de aprender a orar en la iglesia, sino deben de ir a la iglesia ya aprendiendo esa oración y esa formación que deberían de recibir de los padres. Entonces ahí tenemos la importancia de la necesidad de que los padres y madres se formen para la educación de los hijos y conducir su afectividad en el orden divino. ¿Cuáles pueden ser los principales conflictos que tengan los padres con sus hijos? Bueno, puede ser la presión social interior o ese silencio que muchas veces tienen los adolescentes. Quieren preguntarle a los padres, pero no saben cómo abordar el tema de la sexualidad o cualquier inquietud. Y muchas veces esos temas o lo tratan con sus amistades o se refugian en el internet, que es donde solamente van a recibir información, pero no van a recibir una formación. Lo básico y elemental para la orientación de la castidad, sobre todo en los adolescentes, es ver y reconocer que el deseo es bueno, que el placer sexual es bueno, pero que debe vivirse de una manera ordenada, como Dios manda y como a Dios le agrada, y con los fines y propósitos para los cuales Dios lo ha creado. Un padre y una madre que conversen con sus hijos abiertamente, inclusive preguntándoles sobre qué piensan sobre su sexualidad, qué piensan sus amistades, cuáles son sus dudas. ¿Por qué? Porque muchas veces una adolescencia con un carácter débil puede ser mal influenciada por adolescentes que quieren vivir una adolescencia libre, como se promueve en el mundo. Hacer lo que está de moda, vivir el placer por el placer, aprovechar el momento. Y entonces ahí es donde se necesita una orientación con amor, con caridad. Porque no basta decir no hagas esto, no tengas relaciones sexuales, sino lo primero es la visión positiva de la virtud de la castidad. Presentar a la castidad como esa virtud que nos conduce a Dios, que permite fortalecer nuestra relación con Dios. Esa virtud que nos permite ordenar nuestra sexualidad, ordenar nuestros deseos, ordenar nuestras pasiones y que nos permite fortalecer y crecer en una personalidad verdaderamente auténtica. Nuestra sociedad y nuestro mundo está siendo atacada por la ideología de género. Toda esa ideología es una ideología liberal que busca que las personas simplemente vivan por lo que le nace o por lo que sienten.
por ese falso concepto de libertad que lo que busca es esclavizar a las personas, sobre todo a jóvenes y adolescentes. Si vemos nuestra sociedad, vemos, vemos los resultados de la libertad humana corrompida. Jóvenes que están tomando decisiones según lo que creen, según lo que piensan, y ahí vemos un mundo que sufre las consecuencias de la ausencia de la virtud de la castidad. Es muy triste ver jóvenes y adolescentes que toman decisiones por ignorancia, porque no se les formó correctamente. Y es por eso que es necesario una verdadera formación en la castidad y en la sexualidad, en la familia y dentro de la misma iglesia. El mundo presenta los resultados de lo que es actuar contrario a lo que verdaderamente Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿Qué nos presenta el mundo? Simplemente nos presenta vivir el placer, disfrutar el placer, y a los jóvenes y adolescentes les presenta lo que es múltiples opciones como la anticoncepción, los preservativos y todos los métodos anticonceptivos que simplemente les permitan tener experiencia sexual, pero evitar lo que es el don de la vida. Si una persona no está preparada para asumir la responsabilidad, no simplemente económicamente, sino íntegramente, emocionalmente, para asumir la responsabilidad de una vida, si no está casada sacramentalmente por la iglesia, no debería tener relaciones sexuales, porque simplemente está consumando un acto meramente biológico, fisiológico, y ese placer es un placer momentáneo que no va a producir ni paz, ni plenitud, ni satisfacción plena. Simplemente un placer pasajero que lo que va a producir muchas veces son traumas, desilusiones y vacíos. Nuestra sociedad tiene a muchos jóvenes y adolescentes que sufren de depresión, muchos jóvenes y adolescentes que están siendo afectados por, por la salud mental, y ahí entra de un modo u otro esas decisiones que afectan la esfera de la sexualidad humana. En el corazón del ser humano hay un vacío que solamente Dios lo puede llenar. Y ese vacío mueve al ser humano a buscar la felicidad. Y realmente Dios nos ha creado para ser plenamente felices. Pero ¿qué hace el pecado? El pecado distorsiona ese deseo de felicidad y lo conduce hacia satisfacciones momentáneas y pasajeras y fáciles y rápidas, como el placer sexual desordenado. Hay un placer sexual ordenado y uno que es desordenado. El ordenado es cuando el hombre y la mujer consuman plenamente su amor a través del acto sexual. Ese es el placer sexual ordenado, porque se vive dentro del matrimonio como Dios manda, como enseña la iglesia, porque de tal manera el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a la mujer y serán los dos una sola carne. Cuando se vive el placer sexual fuera del matrimonio, el hombre y la mujer no se hacen una sola carne, porque se rompe la armonía íntegra del ser humano, que es la totalidad de la persona, alma, cuerpo, mente y corazón. El acto sexual dentro del matrimonio integra esa totalidad de la persona.
Ahora, el acto sexual fuera del matrimonio se queda solamente en lo biológico, en el placer y en lo pasajero. Entonces, nuestra sociedad nos empuja a la comodidad y a la falta de compromiso. En cambio, la virtud de la castidad nos impulsa al compromiso, a la auténtica libertad y a ese crecimiento espiritual, a esa conversión permanente a la que estamos llamados a vivir. ¿Qué dice la Biblia? Si el grano de trigo no muere, no va a dar fruto. ¿Y a qué hay que morir? Al mundo, a los placeres del mundo y a los placeres de la carne. Los tres males que nos enseña la Biblia son el mundo, la concupiscencia y el poder. De esta concupiscencia entra el desorden sexual, que es el que estamos llamados a enfrentar con la virtud de la castidad. Ya hablamos del hombre y la mujer que son casados, que obviamente están llamados a ser fieles el uno al otro. Y no solamente una fidelidad de cuerpo, también el reto es esa fidelidad del corazón, como enseña la teología del cuerpo. O sea, ser fiel desde el corazón, porque ese deseo, el deseo de la lujuria, que se puede ir alimentando si no custodiamos el corazón. ¿Qué hace Satanás? Va sembrando en el corazón el deseo de la infidelidad en los que están casados. Satanás le va trabajando la mente, lo va tentando, que la monotonía, que no es necesario que, por ejemplo, que si hay muchas mujeres, que si hay muchos hombres, o sea, la sociedad está presentando un lenguaje liberal. Y el reto de los esposos es grande. Solamente a través de la oración, el hombre y la mujer pueden permanecer fieles para toda la vida, en la vida conyugal. Entonces vamos a presentar esa castidad ahora de manera ascendente para los noviazgos. No sé si hay alguna pareja aquí de los que estén aquí presentes que tenga su novia o inclusive si tienes tu pareja o si está soltero, no puede pensar en el noviazgo para el placer sexual. ¿Por qué? Porque en la soltería la castidad nos prepara para tener una visión cristiana sobre el matrimonio. Una persona que viva una soltería y que esté alejada de la iglesia o que vaya simplemente a la misa, que no tenga una formación auténtica, no va a entender el significado de la sexualidad ni de la castidad y de vez en cuando, cada vez que tenga oportunidad, va a disfrutar del placer sexual. ¿Por qué? Porque lo ve como algo meramente normal, como la sociedad lo presenta. Y tristemente dentro de la iglesia, tristemente hay personas que van a la iglesia, pero en su subconsciente no, no acepta plenamente el llamado a la virtud de la castidad o no lo hacen público, que es algo muy importante aquí. Tenemos muchos jóvenes, adolescentes y personas que tienen miedo de hablar de la castidad en el público. ¿Por qué? Porque creen que lo van a ver como personas extrañas. Pero como cristianos estamos llamados a ser cristianos dentro y fuera de la iglesia. Y hay muchos jóvenes, sobre todo también mujeres y hombres, que son muchos que van a la iglesia, que están dentro del grupo de jóvenes, que hacen mucho apostolado y tienen miedo de hablar de la castidad, tienen temor, incluso hasta de expresarlo en sus redes sociales. Entonces, el Señor nos invita a ser cristianos auténticos y que no vivamos una fe a medio, sino una fe
plena, una fe completa, y eso requiere lo que es la valentía de poder expresar lo que creemos. Hay muchos católicos que tienen miedo a creer o aceptar lo que la iglesia enseña sobre el ABC de la castidad y de la sexualidad, que es para los casados fidelidad y para los solteros prepararse para el noviazgo y el matrimonio. Entonces, los que están solteros o los que estamos solteros, tenemos que prepararlo. ¿Para qué? Para que en el momento en que tengamos la oportunidad de tener una pareja, la intención no sea el placer, la intención no sea quemar etapas, la intención no sea aprovecharse del otro o de la otra persona, que la intención no sea simplemente explorar el cuerpo del hombre o de la mujer, simplemente para adquirir experiencia, como la corriente relativista nos presenta, que el hombre y la mujer antes de casarse deben de tener experiencia, deben de conocer su cuerpo para ver si hay química. Todas esas expresiones han engañado a muchas personas por la ausencia de la formación en la castidad. Y muchas personas, después que se dejan llevar por el placer, tienen la oportunidad de rectificarse y detenerse. Otras, en cambio, se dejan llevar y continúan viviendo el placer por el placer. Entonces, para una persona soltera, la castidad no es virginidad, porque una persona que haya tenido relaciones sexuales en su adolescencia está llamada a detenerse, está llamada a vivir la castidad y a pedirle a Dios que le conceda la gracia de restablecer la pureza interior de su corazón. Hay muchas personas que no son vírgenes, pero hay muchas personas que no son vírgenes, que viven plenamente la castidad en su soltería y son más felices, más productivas y más agradables a Dios que muchos jóvenes que simplemente son vírgenes porque simplemente son vírgenes. Y esa virginidad no es una ofrenda agradable a Dios hasta que no se vive la virtud de la castidad. El soltero está llamado a prepararse y tener una visión clara de que el matrimonio es sagrado y que estamos llamados a la santidad en los distintos estados de nuestra vida. La iglesia nos enseña que los consagrados están llamados a la santidad a través de la vida consagrada. Los cónyuges están llamados a la santidad a través de un matrimonio santo y los que están solteros están llamados a esa santidad durante el proceso de preparación para el noviazgo. Si construimos un edificio y no le creamos una verdadera zapata abajo, no hay cimiento para ese edificio, se va a levantar el edificio, va a llegar una tempestad y se va a caer. Para una persona soltera que tenga visión para el matrimonio, ¿cuál es esa zapata? Es la formación en la castidad. Y esa formación le va a llevar a entender que el matrimonio es un sacramento, que hay que vivirlo asistido por la gracia de Dios. Es más fácil casarse por el civil, es más fácil unirse en concubinato, es más fácil, pero al final no hay plenitud. Y lo que vemos en la sociedad es que muchas personas tristemente toman el camino más fácil, pero el Señor nos invita a cargar con nuestra cruz. ¿Cuál es la cruz? Para el consagrado, su fidelidad a Dios es su ministerio. La cruz para el que está casado es la santificación a través del matrimonio, y para el que está soltero es una espera
edificante en la castidad, porque no basta esperar hasta el matrimonio. Si yo simplemente espero por esperar, me voy a frustrar. ¿Por qué? Porque el deseo sexual es bueno en su naturaleza, pero ese deseo hay que redireccionarlo o sublimar el deseo, que es poner toda esa energía interior a disposición de la gracia de Dios y del reino de los cielos. Una persona soltera está llamada a dedicar su tiempo mayormente a agradar a Dios, principalmente a través de los apostolados. Es muy importante y necesario los apostolados para poder vivir la virtud de la castidad dentro de la soltería. Porque los santos, Dios nos enseña a través de los santos que la mente debe de estar ocupada. Si usted está ocupado en un apostolado o está ocupado eh, leyendo la Biblia, leyendo libros, conociendo de la iglesia, no es recomendable que la persona viva encerrada, por ejemplo, en su casa, porque entonces ya no es una castidad, sino es una abstinencia vacía simplemente. La virtud de la castidad, ya hablando, por ejemplo, en esta parte de la soltería, esa virtud nos va a impulsar a poner al servicio los dones y carismas que Dios nos ha regalado. Y ahí respondemos la pregunta, ¿cómo vivir la virtud de la castidad? ¿Qué nos enseña el Señor? El que quiere ser el más grande en el reino de los cielos, que se haga un servidor. Pero para ser servidor, para servir, hay que estar en gracia de Dios, porque si usted sirve y no está en gracia de Dios, ese servicio lo va a conducir como al orgullo o al sentimiento de superioridad hacia otras personas. Cuando servimos como Dios manda, lo hacemos con humildad. Y es ahí donde viene la relación de la castidad con otras virtudes, ya sea para los casados, para los jóvenes, para los solteros. ¿Con cuáles virtudes se relaciona la castidad? La virtud de la humildad, la virtud de la obediencia, la virtud de la templanza, la virtud de la prudencia, el pudor y la modestia para, para, los, para las mujeres. Y ahí, hablando de pudor y modestia, es donde vamos a ver las principales luchas que el hombre enfrenta para poder vivir la castidad. Porque el deseo de vivir la castidad es como, es algo dulce, pero como dice el Señor en el Apocalipsis, al digerir la palabra de Dios o al querer digerirla para ponerla en práctica después que la meditamos, ahí encontramos como que es algo pesado. Entonces, la naturaleza humana, la naturaleza del hombre se ve inclinada hacia el placer sexual. ¿Cómo vamos a vivir una castidad auténtica como hombre? Bueno, viviendo una disciplina en los sentidos. Los ojos, que están alimentando nuestros ojos como hombres. Por ejemplo, ¿a qué le dedicamos tiempo para ver en la computadora, en el internet? Eso impacta nuestra sexualidad. Si nos dedicamos a ver contenidos sexuales o de mujeres semidesnudas, tantos videos que hay en TikTok, en redes sociales, hay que cuidar la pureza de los sentidos, especialmente nuestros ojos. Cuidar la pureza de la impureza que se presenta muchas veces en los medios de comunicación social. Ya el hombre también está llamado a poder disciplinar sus, el sentido del oído también, sobre todo con el tipo de música que se escucha o todo lo que sea auditivo. Inclusive tenemos muchos programas de farándula que últimamente se presentan de plataformas digitales
y hay muchas personas que se dejan entretener por esa plataforma y lo que tratan son contenidos sexuales que despiertan el instinto y el deseo y el placer desordenado. Por eso tenemos que cuidar lo que nosotros escuchamos. ¿A qué le damos preferencia? ¿A qué tipo de música escuchamos? Y eso también va para con los padres que tienen hijos. Tratar de orientarlos, no ahuyentarlos, pero sí orientarlos para que escuchen música que verdaderamente les edifique. Independientemente del ritmo, los jóvenes y adolescentes tristemente tienen que lidiar con un ritmo de música contaminante, que lo que hace es que exalta el placer sexual y la lujuria, y eso lo que hace es que va acelerando y adelantando en los adolescentes y jóvenes el deseo de la consumación del placer sexual. Si un joven y un adolescente se levanta y se despierta y echa todo el día escuchando música, reggaetón y dembow y toda esa incitación sexual, todo el día su mente va a pensar en eso. En su casa, cuando esté en su casa, va a pensar en eso. Y para los padres que tienen hijos varones, es necesario una comunicación en la sexualidad, sobre todo con la tentación de la pornografía, la masturbación, que entra en la lujuria, son placeres desordenados y que por la ausencia de afectividad o por la falta de atención de muchos padres y toda ausencia que hay, ¿qué van a hacer los jóvenes y adolescentes? Esa ausencia genera vacío y esos vacíos hay que llenarlo. Y si los jóvenes y adolescentes se sienten vacíos, tienen internet, tienen computadora, si se sienten solos o mal influenciados, pueden entrar fácilmente en la pornografía y en la masturbación. Y esa esclavitud de la pornografía y de la masturbación se ha estado extendiendo en el mundo entero, sobre todo en los países, entre comillas, esos que son países desarrollados, que en su gran mayoría promueven una libertad que en realidad es libertinaje y que inclusive promueven una educación sexual que realmente es una aberración sexual porque lo que hace es que distorsiona la verdadera visión de la sexualidad. Entonces, es necesario cuidar la pureza de los ojos, de la vista y de nuestros oídos. Cuidar el contenido y obviamente que no es fácil hacer una transición de un día para otro. La persona no se va a hacer casta, pero un padre puede conocer por intuición si verdaderamente su hijo o su hija está siendo más influenciado por el mundo que por lo de Dios o viceversa. El padre como padre o los padres y la madre se van a dar cuenta de eso y ellos mismos se pueden autoevaluar. Lo que sí es necesario que llegue un momento en que los hijos sientan la confianza de preguntarle a sus padres sobre el porqué del placer, que muchas veces sienten y experimentan, sobre todo cuando están en la etapa de la pubertad. Entonces, los padres deben formarse para orientar a los hijos en la sexualidad, tomando en consideración su edad, su madurez también, para poderlo guiar verdaderamente hacia una sexualidad sana, porque es un reto que tienen los padres para eso. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, el tema es muy largo, el tema es muy amplio y yo le recomendaría el libro que escribí con relación a la virtud de la castidad masculina. Los que lo puedan adquirir ya se pueden comunicar con nuestra querida hermana Ezequiela. Así que podemos estar disponibles para las preguntas que hagan, las inquietudes,
porque quizás hay algunos temas que no se han tratado, quizás por falta de tiempo, pero estamos abiertos a la pregunta. muchas gracias, Godfrey. Yo fui enviando ahí algunas notitas en el chat en cuanto al maravilloso tema que nos has desarrollado, muy espacioso, muy bien comunicado realmente, así que gracias. Les animamos que el que tenga preguntas pueda levantar la mano entonces, eh, y para abrirle el micrófono. Y como Golfi dice, estamos quizá contra el tiempo, pero si tiene alguna pregunta, vamos por lo menos a contestarlas. En lo que alguno se anima, Golfi, sabes que hay una preocupación de los padres de la iglesia. Tú manejaste todo el tema de la castidad en el contexto sacramental y la iglesia. Sin Sí, embargo, tenemos a muchos padres, me pasa mucho, que sí están en la iglesia, ellos tratan de tener a los hijos, pero tienen amistades que no son de la iglesia. Entonces, ¿cómo le hablamos de la castidad masculina a alguien que realmente no? Porque nosotros los católicos tenemos la ventaja de tener los sacramentos, pero tenemos la desventaja de que no lo conocemos. exactamente. Pero aquel que no está en la iglesia, vamos a decir, ¿cómo le pudiéramos Bueno, dar? una persona que no esté en la iglesia, es muy importante lo que es primero la caridad, la virtud de la caridad. Hay que entender el contexto espiritual y social en que se encuentra esa persona. Por ejemplo, si una persona no está en la iglesia, está alejada, hay que ver si se alejó, qué tiempo se alejó, cuál el sacramento recibió, porque lo primero es la evangelización. Primero estamos llamados a evangelizar con nuestra vida, a evangelizar con nuestro testimonio, y eso es lo que dice el Señor, que sea nuestro testimonio que interpele el corazón de las personas. Porque muchos adolescentes y jóvenes no van a la iglesia, no se integran, porque ellos dicen que los mismos jóvenes, que son amigos de ellos, que van a la iglesia, hacen lo que todos hacen en la casa. Entonces, si yo soy un católico, entre comillas, que hago o que vivo igual que el otro, pues entonces no tiene sentido que yo vaya a la iglesia. Lo primero es el testimonio. Entonces, la iglesia últimamente, el mismo Papa Francisco, ha hecho énfasis en que nuestra vida y nuestro testimonio sea que hable primero de Cristo, porque solamente así las personas que están alejadas pueden acercarse a nosotros a través de nuestra vida, de nuestro testimonio y de los frutos que demos. Un matrimonio ejemplar inspira, inspira a una persona que esté soltera, a una persona que esté casada por el civil, a uno que tenga un concubinato, porque se ve el fruto, se ve la diferencia, se debe de ver la armonía de una familia ejemplar. Se debe de ver cómo una familia cristiana educa a sus hijos y entonces eso puede motivar a otros padres. Entonces lo primero es la formación en la evangelización, porque la iglesia es muy cuidadosa. La castidad no se puede imponer. O sea, yo no puedo hablarle de castidad a una persona que tiene años que no va a misa. Lo primero es atraerla hacia la presencia de Dios, vincularla con algún apostolado. Ese es el primer paso, ser un instrumento del Señor para que esa persona se enamore de Cristo. Y ya nosotros como simple instrumento vamos a pedir al Espíritu Santo que nos conduzca y que vaya conduciendo a esa persona por el camino de la gracia. Una persona no va a cambiar de la noche a la mañana, sino que es un arduo trabajo de perseverancia que se necesita. Pero sí hay que dar el primer paso, que es la evangelización. Y después de la evangelización, la formación, porque no basta ir a misa. Una persona que simplemente vaya a misa y no se forme, se le va a hacer muy difícil vivir la práctica, no la va a entender, porque su cuerpo va a estar muy ligado a la cosa del mundo. Entonces es necesario que ese cuerpo humano
sea disciplinado para buscar más a Dios. Buscando más a Dios, pues ahí me voy alejando de las cosas que obviamente me alejan de Dios. Los jóvenes se ven muy atraídos por las cosas del mundo, por, la felicidad momentánea que les lleva. Así es. Muchísimas gracias. Así que de verdad, y mucha oración, oración por nuestras familias, para nosotros también. Y Exacto. tú mencionaste el Espíritu Santo, María, San José, Eso es elemental. por gracia, es elemental. Eso es elemental. Una castidad Hola, sin la Virgen María no es castidad. Así es. Hay una pregunta aquí. Si Belkis abrió su micrófono, adelante. Si tiene una pregunta. buenas noches. Mi nombre es Johanny Morales. Lino Morales me invitó a la reunión. Muchas gracias, es muy interesante. Puse una pequeña pregunta ahí en los comentarios, si me podrían contestar, por favor. Buenas noches. Muy importante la reunión, una pregunta y el Sí, joven visita alguna iglesia hablando sobre este tema, los jóvenes especialmente. Bueno, sí, el gracias. proyecto, yo estoy dispuesto a visitar parroquias, grupos de jóvenes, porque, ¿qué dice el Señor? Que los dones y carismas son para ponerlo al servicio de la comunidad. Si un don no se pone al servicio, se va a atrofiar, se va a dañar, y estamos llamados a servir con humildad, poniendo al servicio los dones que el Señor nos concede. O sea que sí, claro que sí, estoy disponible para visitar cualquier grupo, cualquier comunidad que, que deseen profundizar sobre el tema de la cátedra. Excelente, perfecto. Johanny, a través de Lino te hago llegar el contacto de Godfrey para que lo puedan hacer así. Bueno, pues muchísimas gracias, Godfrey. Fiel Ahora, darle la bienvenida al padre Guillermo Sierra, mi párroco, que está con nosotros. ay, padre, padre, qué alegría, bienvenido. Allá es una Mira, él ha bendición. estado desde hace bastante ratito y muy concentrado, padre. Ay, es una bendición. Es una bendición de Dios contar con la presencia de un sacerdote consagrado y un diácono consagrado. Es una bendición. Amén. Esto nos valida que este tema hay que seguir trabajando por él, por todos los jóvenes. Sí, sí. Quiero invitarles, esto también queda grabado en el Facebook de Billings RD, y también ahí están las grabaciones anteriores del taller que realizamos en octubre de hablar de sexualidad, también el amor que satisface, que nos lo compartió nuestro hermano Juan Pablo el mes pasado, porque son herramientas que hemos eh, definido así también como una manera de servirle a ustedes, a sus jóvenes, y que puedan ir teniendo la herramienta. Hay mucho bombardeo, pero realmente hay mucho con lo que nos podemos defender. Y antes de finalizar, y ahí no sé si, Lino, por rango, el padre que tiene que darnos la bendición al final, por un tema de rango, tú sabes. Tenemos, no sé si el padre nos va a acompañar en esa parte. Antes de también invitarles, porque mi mamá dice que cuando a mí me coge con una cosa, bueno, pues a mí me he cogido con esto y le toco temas a las personas así que nos puedan colaborar. Y para enero vamos a tener Amparo Medina desde Ecuador, que nos va a tratar el tema de feminidad y masculinidad, diferentes y complementarios. Va a ser el 10 de enero, día de la vieja Belén. Y hoy, que es día de San Nicolás, hemos tenido este tema tan hermoso de la castidad. Así que le invitamos a que busquen la grabación, que la vean, que la compartan, que oren y que realmente vean posible esto. A veces estos temas a los adultos nos interpelan mucho, porque quizá no vivimos una juventud casta, pero siempre hay una oportunidad de ir al Señor con un corazón constrito, y Él nos va a dar las herramientas y a ser un nuevo ser humano para el bien de nuestra alma y de la de nuestros hijos. Padre, si nos da usted la bendición, puede abrir su micrófono, por favor, si nos honra con ello. Muchas gracias también por estar aquí con nosotros. ¿Se oye? Sí se Sí, sí, escucha. sí. Bueno. Pues un placer, gracias a Godfrey, Félix y Ezequiela por
este tema y esos comentarios también de Ezequiel nos ayudan a entender mejor la temática. Muy bien, pues el Señor esté con ustedes. y Con con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Feliz noche, buen descanso. Gracias. Que Dios le bendiga. Amén. Dios nos bendice. Amén. amén.